Hola, ¿qué tal? Soy Rafa y en este video te voy a enseñar cómo implementar un modelo tipo Snowflake. Este tipo de modelos se utilizan mucho en los data warehouse y utilizan el principio de la normalización de datos. Así que si no sabes qué es la normalización de datos, te sugiero que mires el video que va a salir por ahí en la esquina. Y bueno, sin más, empecemos. Bueno, vamos con el ejemplo. Vamos a decir que tenemos una tabla de marcas. Aquí vamos a almacenar las marcas de los productos. Va a tener su llave primaria y va a haber también otra tabla que es la tabla de categorías, también tendrá su llave primaria. Habíamos dicho que entre marcas y categorías hay una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque una marca podría tener asociada muchas categorías y una categoría muchas marcas. Creamos la tabla intermedia, marca-categoría. Va a tener dos llaves foráneas que van a apuntar a la tabla de marcas y categoría. Y con esto voy a poder gestionar la relación de muchos a muchos que hay entre marca y categoría, mediante estas dos llaves foráneas. Y voy a tener la tabla de productos. Marca, categoría y productos son tablas dimensionales. Y marca, categoría es una tabla intermedia. La tabla de productos tendrá una llave primaria, que es el código del producto, y atributos como el nombre, el precio, o sea, el precio de lista, una marca y una categoría asociada. Y va a tener estas dos llaves foráneas asociadas a las dimensiones marca y categoría. Vamos a tener una tabla de clientes, tendrá su llave primaria, que es el código del cliente, un nombre, una fecha de nacimiento, y este cliente va a tener un segmento. Y estos segmentos los vamos a almacenar en una tabla dimensional de segmentos que tendrá su llave primaria, el código del segmento, y bueno, cada nombre tendrá un código de segmento, y va a conversar en una relación de uno muchos con clientes, porque claro, muchos clientes sí que pueden pertenecer al mismo segmento, entonces segmentos se puede repetir muchas veces en la tabla de clientes. Tenemos una tabla de trabajadores, tendrá también su llave, que es el código del trabajador, tendrá un nombre, una fecha de contratación y un código de departamento. El departamento también es una dimensión. De hecho, cliente, segmento, departamento y trabajador son 4 dimensiones separadas. Esta tabla de departamentos, que guardará los departamentos de los trabajadores por única vez, tendrá su llave primaria y conversará también con la tabla de trabajadores en una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque puedo yo tener más de un trabajador que pertenece al mismo departamento. Entonces, departamento se va a repetir muchas veces en la tabla de trabajadores, pero una sola vez en la tabla de departamentos. Ya se van dando cuenta que este modelo de Snowflake o copo de nieve lo que hace es normalizar los datos, desmembrarlos, es decir, cada dato en una tabla. Y también vamos a tener una dimensión que es la tienda. La tienda va a tener su llave primaria, que es el código de la tienda, va a tener un nombre, una dirección, y la dirección va a tener un ID de una ubicación. ¿Por qué? Porque una dirección al final en el fondo tiene un código postal. ¿Ok? Entonces voy a tener una tabla de ubicaciones. Cada ubicación va a tener un código único y va a tener un código postal asociado. Acá para este ejemplo, vamos a decir que cada ubicación solamente va a tener un único código postal asociado. Podríamos haber usado el código postal como llave primaria de esa tabla, sí, pero no es una buena práctica. Entonces, tiendas y ubicaciones se van a relacionar de uno a muchos. ¿Por qué? Porque en ubicaciones yo guardo una ubicación por única vez, pero podría tener más de una tienda en el mismo código postal, ¿no? En la misma zona, digamos. Bueno, ahora la tabla de ubicaciones va a tener una ciudad asociada. Va a tener una llave foránea que va a llamar a una tabla dimensional que va a guardar por única vez a las ciudades. En esta tabla de ciudades voy a almacenar ciudades. Va a tener su llave primaria que es el código de la ciudad y se va a relacionar de uno a muchos con las ubicaciones. ¿Por qué? Porque yo podría tener más de un código postal en la misma ciudad. Podría tener 10, 20. Entonces, la ciudad se va a repetir muchas veces en la ubicación, en la tabla de ubicaciones. Ahora, esta tabla de ciudades tiene una llave foránea que es el código de la provincia, porque una ciudad pertenece a una provincia. Yo podría tener una tabla dimensional de provincias donde registro por única vez a cada provincia y tendrá una llave primaria que es el código de la provincia y se va a relacionar también de uno a muchos, porque una provincia podría almacenar muchas ciudades. Entonces, en la tabla de ciudades yo podría repetir muchas veces cada provincia. Y por último, cada provincia estará dentro de un país, dentro de una tabla de países y obviamente una llave primaria. Y también esta relación será de uno a muchos.
¿Por qué? Porque claro, dentro de un país yo podría tener muchas provincias, entonces el país se va a repetir muchas veces en la tabla de provincias. Voy a tener una dimensión de tiempo, que es un calendario básicamente de fechas. Vamos a decir que vamos a registrar solamente al nivel del día y aquí cada fecha se registra por única vez. Bueno, la llave primaria de la tabla calendario será la fecha y luego tendremos una última tabla dimensional que es la de ventas cabeceras, que ya le había explicado un poco. Y para este ejemplo, para no complicarlo, vamos a decir que una venta solamente la puede hacer un trabajador y la puede comprar solo un cliente, para no complicar esto. Igual la relación acá será de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un trabajador podría tener muchas ventas asociadas a él, ventas distintas, ojo. Va a tener una llave foránea para llamar a los clientes y también un cliente podría hacer muchas compras en diferentes días, por ejemplo, en diferentes tiendas. Entonces el cliente se repetirá muchas veces en venta cabecera. Igual con la tienda, porque yo podría tener muchas ventas en una tienda. Entonces la tienda se va a repetir muchas veces. Igual con la fecha, porque yo podría tener en un mismo día 10, 15, 20 ventas. Entonces la fecha se va a repetir muchas veces en la tabla venta cabecera. Pero en el fondo esta tabla es una tabla dimensional, porque su código o llave primaria va a ser el código de la venta. ¿Ok? Habíamos dicho que las tablas dimensionales tienen su llave primaria dentro de su tabla y puede también almacenar llaves foráneas que no son parte de la llave primaria. Aquí la venta en la tabla venta cabecera se registra por única vez. Cada fila o registro va a ser una venta. Y vamos a tener la tabla venta detalle, que esta sí que es la fact table. ¿Por qué? Porque va a tener el desglose de productos asociados a una venta. Yo puedo ir a una tienda y no sé, pues, me compro 5 prendas diferentes de vestir. Entonces, la tabla venta detalle lo que va a tener es el detalle de esas 5 prendas, de esos 5 productos en las cantidades que me compré cada una a un precio actual. Y acá recalco que el precio actual es diferente al precio que está en la tabla de productos, porque el precio que está en la tabla de productos es como que fuera el precio de lista, pero el precio actual podrían haber descuentos. Entonces es al precio al que yo compro ese producto, que podría ser distinto al precio de lista. Y va a tener otra llave foránea que es el producto, para llamar a la dimensión productos. Y acá también la relación es de uno a muchos, porque yo podría vender muchas veces el mismo producto. Igual, podría el código de la venta repetirse muchas veces en venta detalle, dependiendo del desglose de productos que tenga cada una de estas ventas. Y la llave primaria de esta tabla venta detalle sería la mezcla de estas dos llaves foráneas, del código de la venta y el código del producto. Bueno, esto es lo que se llama un modelo de copo de nieve simple. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una sola fact table. Pero ahora vamos a complicar un poquito más esto y lo vamos a llevar a un modelo tipo constelación. Para eso vamos a registrar también las operaciones que pueden ocurrir en un almacén. Y para este ejemplo vamos a decir que una tienda tiene un almacén asociado en el mismo lugar, para no complicar esto. Entonces, almacén cabecera lo que va a registrar es cada operación por única vez. Vamos a definir de que una operación tiene un código único, pero va a tener unos atributos. Es decir, va a llamar a tablas dimensionales. Una operación se da una fecha, la realiza un trabajador. Bueno, acá la relación que hay entre el calendario y el almacén cabecera es de uno a muchos. Es muy parecido a venta cabecera. ¿Por qué? Porque yo podría tener en una misma fecha muchas operaciones. Entonces la fecha se puede repetir muchas veces en almacén cabecera. Y esta misma lógica aplica para los trabajadores. Un trabajador podría hacer muchas operaciones. El tipo de operación lo vamos a definir como, por ejemplo, un tipo de operación podría decir, meto cosas al almacén o saco cosas del almacén. Entonces yo podría tener muchos tipos de operaciones en almacén cabecera. Esta relación también va a ser de uno a muchos y tipo de operación será también una dimensión. En tipo de operación registraré por única vez cada tipo de operación. Por ejemplo, entrada será uno, salida será otro. Y bueno, también tendré la tienda. Yo podría tener que para una tienda tengo muchas operaciones de almacén, entonces la tienda se va a repetir muchas veces. Pero la llave primaria de esta tabla será el ID de la operación. Y estamos diciendo que cada operación se registra por única vez en esta tabla de almacén cabecera. Ahora voy a tener la fact table de las operaciones del almacén, que es almacén detalle, que es algo similar a venta detalle.
Lo que realmente va a guardar almacén detalle es el detalle de esos productos que estamos metiendo o sacando del almacén y que están asociados a una operación. Entonces la relación es de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque almacén cabecera, que es una operación, puede tener asociado muchos artículos. Entonces, yo podría repetir el código de la operación muchas veces en almacén detalle. Y va a llamar también con la llave foránea a la dimensión producto. También de 1 a muchos porque yo podría meter muchas veces a un producto en diferentes días, en diferentes tiendas y en una cantidad determinada. Esto último es a lo que se le llama un modelo copo de nieve Snowflake en su versión constelación porque tiene 2 fact tables, es decir, más de una fact table. Bueno, y aquí unas conclusiones. ¿Cómo funciona este modelo Snowflake? Bueno, una tabla por entidad. Si se han dado cuenta, lo que hemos hecho es normalizar los datos. Cada tabla está almacenando una entidad. Estamos desmembrando cada entidad, por así decir, en una única tabla, ¿no? Los datos son indivisibles. Y tablas relacionadas. ¿Qué casos de uso tenemos para esto? Bueno, cuando la prioridad es escribir por encima de la lectura. ¿Por qué? Si yo quisiera actualizar alguna característica de un producto, por ejemplo, cambiarle la marca o la categoría a un producto, lo tendría que actualizar únicamente en la tabla de productos. No tendría que ir a otro lugar más que a esa tabla de productos. Entonces, acá la prioridad es darle mantenimiento a los datos, que quiere decir escribir. Esto en el SQL equivaldría a poner un insert o hacer un update a un registro. Aquí la lectura no importa tanto. Imagínense que querramos obtener, por ejemplo, el nombre de la categoría de un producto. Yo tendría que entrar a la tabla de productos, ver la llave foránea de la categoría, por ejemplo, irme con esta ID de la categoría a la tabla de categorías y traer el nombre. Ya se van dando cuenta que un poco la complejidad para leer datos va a ser mayor aquí. ¿Cuándo lo usamos? En base de datos transaccionales, porque las bases de datos transaccionales lo que hacen es escribir o actualizar datos. ¿Qué es una base de datos transaccional? Por ejemplo, un ERP, un CRM, lo que tienen detrás es una base de datos transaccional. Se registran transacciones. Una página web, por ejemplo, una aplicación web donde tú registras datos, detrás, ¿qué es lo que hay? Una base de datos transaccional, es donde tú transaccionas. Y al transaccionar, lo que haces es escribir o actualizar datos en una base de datos. Bueno, y cuando la integridad es por encima del performance. Hemos dicho que si queremos buscar datos, tendríamos que ir a buscarlos por otras tablas. Esto va a pegarle al performance. Cuando querramos correr el código va a ser un poco más lento. Pero a nivel de integridad nos va a ayudar porque si queremos actualizar un dato, lo actualizamos en una única tabla al todo tenerlo normalizado. Pros, bueno, reducen la redundancia de los datos, sí, porque cada dato se almacena en un único lugar, ¿no? Tabla de productos, tabla de categorías y así. Simplifica el mantenimiento, sí, porque hay que actualizar los datos en un solo lugar. Bueno, y mejora la integridad de los datos, sí, porque, por ejemplo, el nombre del producto lo voy a tener únicamente en la tabla de productos. No lo voy a tener regado en diferentes tablas, solo en la tabla de productos. Contras. Obviamente va a incrementar la complejidad de las queries. Como les decía, ¿no? Si yo en la tabla de productos quiero traer el nombre de la categoría, no lo voy a obtener dentro de la tabla de productos. Tendría que ir a buscar el nombre de la categoría en la tabla de categorías, haciendo un cruce de la llave foránea con la llave primaria. Entonces, esto va a incrementar la complejidad de las queries y al tener queries más complejas, obviamente esto también va a impactar en el performance de la query, es decir, voy a consumir más recursos de infraestructura básicamente. Y si tenemos contratado, por ejemplo, un servicio de Azure en la nube, probablemente la facturación salga un poco más cara en este tipo de modelos. Entonces, hay que saber cuándo sí y cuándo no usarlos. No quiere decir que no lo podamos usar en un data warehouse. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esto se usa usualmente más cuando quieres escribir más que leer. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado, les sugiero que se queden conectados o conectadas porque el siguiente video será el último de esta playlist de modelado de datos y a partir del siguiente estaremos comenzando a ver Python y a desarrollar proyectos de verdad para que puedan ir armando un portafolio de proyectos y eventualmente puedan conseguir una posición de trabajo relacionada al mundo de datos si es que así lo desean. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Bye.